Ya hemos dicho que no hace falta que un periódico lleve a portada a padres de un niño de 11 años que se ha suicidado y portan la supuesta carta manuscrita del menor para despedirse, por cierto, carta con impecables grafía y expresión y casi impecable ortografía. No hace falta eso para que no haya duda de la gravedad moral y humana de este mal que por lo demás hemos tratado con amplitud en este programa. También, por cierto, en el caso referido, según la información publicada, la policía descartó que se tratara de bullying y una jueza se dispone, se dice en esa información, a archivar la causa. Pero no tiene cuestión alguna, insistimos, que el bullying, el acoso escolar contra el que el Gobierno central en funciones ha anunciado medidas, no solo existe, sino que existe y es lamentable manera colectiva de hacer daño en la que, por desgracia, incurren algunos menores en sus centros docentes. A ver, la psicóloga Teresa Fernández Reyes es experta en acoso escolar del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Señora Fernández Reyes, buenos días, bienvenida, gracias por estar en Canal Sur. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Por favor, defínanos acoso escolar y díganos si ocurre y cuánto ocurre en los colegios de Andalucía. Vamos a ver, el acoso escolar como tal, entendido como tal, hacemos referencia a un maltrato, cuando hay un maltrato psicológico, físico o social. Pero digamos, el matiz que le da sobre todo una importancia a lo que es el acoso es sobre todo la reiteración de este maltrato, que hay que hacer una diferencia importante con lo que puede ser un conflicto entre alumnos. Puede haber un conflicto, el conflicto se puede resolver, pero cuando hay una reiteración, sobre todo en el tiempo y en el daño moral, físico... Y en el reparto de papeles, se supone. Y en el reparto de papeles, por supuesto. Aquí, cuando hablamos de acoso, hablamos de distintas figuras que intervienen en un tema de acoso. Hablamos de la figura del acosador y hablamos de la figura del acosado. Pero nunca se nos puede olvidar también la figura del público, de todas las personas que están alrededor de esa situación que se está dando en ese momento. Cuando hablamos del acoso... ¿El público también incurre en responsabilidad? Claro que sí, y además aquí hay una parte que a mí me gustaría reivindicar mucho, que es el tema de la formación y de la información en los centros educativos y del papel tan importante que tienen todos los elementos, todos los agentes educativos, desde el equipo docente, equipo de dirección, equipo de orientación y los alumnos. Hay muchos alumnos que son plenamente conscientes de que eso está ocurriendo. Hay muchos alumnos que saben cuáles son, digamos, los que tienen el perfil de acosador y los perfiles de acosados, y saben perfectamente cómo se puede hacer daño a cada uno de ellos. Hay alumnos no acosadores que saben que se están produciendo escenas que están mal, donde hay, digamos, víctimas y verdugos, para entendernos. ¿Qué ocurre? Que ahí hay también, vamos a decir, una complicidad, hay algo encubierto, porque con esos alumnos se tiene que trabajar con todo el grupo de alumnos para que digan que eso está pasando, porque muchas veces hay muchos espectadores de estas circunstancias. Señora Teresa Fernández Reyes, doña Teresa Fernández Reyes, ¿los centros lo saben? ¿Los centros están suficientemente comprometidos contra este mal en Andalucía? Vamos a ver, los centros saben que esto ocurre. Los padres saben que esto ocurre, los alumnos saben que ocurre. Pregunto ahora por los centros, ahora hablamos de los padres. Sí. ¿Un director de un centro sabe que hay escenas de estas? Debe saberlo. Y si lo sabe, lo que ocurre es que lo denuncia y lo aclara, claro, o intenta que no tenga demasiada importancia porque en mi centro no pasan estas cosas. Depende de cada persona, depende de cada director. ¿Qué es lo que más ocurre, le pregunto? La Junta tiene establecido un protocolo de actuación para la prevención del acoso escolar, y eso lo debe saber todo el personal que está en el centro, desde el equipo directivo hasta el alumno, eso está ahí. Con lo cual, un director que no sepa, que no le llegue la información, el director lógicamente no está en el aula, no está en la clase, no está con los alumnos, pero hay una parte de responsabilidad muy importante de los tutores, de las personas que están muy cercanas a esos niños. Hay centros incluso que elaboran una especie de programas, ¿no?, o de mentorías o de alumnos ayudantes, alumnos, y entonces eso le va dando también una implicación al resto de los compañeros para que todos se den cuenta de lo que está ocurriendo y sean conscientes y le llegue a todo el personal del centro. En la teoría, entonces, lo que el director que tiene noticia de un caso de este tipo debe hacer es... activar un protocolo de actuación. Activar un protocolo de actuación, y ese protocolo pasa por tener información de todo lo que ha ocurrido, de todos los agentes que han podido intervenir, y después ponerlo en conocimiento del servicio de inspección. Porque para eso están estos servicios de inspección. Dice usted, los padres lo saben. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué padres saben? Un padre, una madre, cuando ve que su hijo no quiere ir al colegio, cuando ve que sale llorando,
cuando dice que le duele la barriga, que le duele la cabeza, que preferiría cambiar de cole, que hay veces que no te lo dicen. Yo comentaba antes con una compañera el caso de un niño, subía al cole, iba entrando, iba llorando y el propio crío decía, es que se me ha metido una cosita en el ojo. Tú ya ahí tienes que empezar a decir, algo pasa. Pero, señora Fernández, igual que se nos ocurre imaginar la escena en la que un director de centro, porque además ha habido contraste en la realidad de casos parecidos, al tener noticia de un episodio de esta índole, ha dicho no tiene demasiada importancia, en mi centro no pasan estas cosas, es impensable que una madre que sospeche o que un padre que a su hijo le está pasando esto y su hijo es la víctima, diga esto no tiene mucha importancia y mire un poco para otro lado. Es impensable. Es impensable. A ver, en la parte humana es impensable. Los padres, en el momento que vean lo mínimo, tienen que decirlo. Y tienen que estar ahí. Yo voy a preguntar, ¿qué tienen que hacer? Un padre que sabe, a mi hijo le está pasando esto, o sospecho que le está pasando esto. ¿Qué tiene que hacer? Hablar con los tutores. Primero hablar con los tutores. Ir al centro y decir, ir al centro, hablar con los tutores, pedir tutoría. A mi hijo, a mi hija le está pasando esto. No quiere venir al colegio y además me dice tal o tal. O le falta dinero, o lo noto más delgado porque a lo mejor le están robando el desayuno en el recreo. O sea, cuando hablamos de acoso después tenemos muchos tipos de acoso. Pero cuando ocurre algo de esto tengo que ir a hablar con el tutor. A continuación del tutor, el equipo de orientación. A continuación, dirección del centro. Y si no, inspección educativa. Pero tengo ahí una serie de pasos y después se supone que el colegio me debe responder. Ojo, que tenemos que diferenciar el acoso de un conflicto. De darle a los niños también herramientas para que solucionen conflictos. Pero hay mucha diferencia cuando un conflicto es puntual a cuando un acoso es reiterativo. Reiterativo en el tiempo y provoca un malestar. Me ocurre que para un grupo de acosadores es un fantástico argumento. Esto no es un acoso, es un conflicto. Claro. Es que tenemos un conflicto contra este chico. No, pero el tiempo. O sea, cuando tú tienes un conflicto un día, otro día, otro día, otro día, otro día, ya no estamos hablando de un conflicto puntual. De hecho, sabemos, porque hemos tratado la cuestión, que es bastante recurrente que el acosador diga la culpa es de la víctima. Claro. Es que es la víctima la que provoca la situación. Ahí hay que estar muy alerta. Tener en cuenta que el perfil del acosador suele ser un perfil de persona fuerte, de persona extrovertida, de persona incluso sincera en el sentido de que lo que tú acabas de plantear es que es él, es que me ha dicho, es que me ha... Y el perfil del acosador suele ser el contrario, suele ser débil, suele ser tímido, incluso suele disimular muy bien la circunstancia por la que está pasando. Hay que tener en cuenta que para un niño es difícil echar culpa para determinados niños. Echar culpa sobre los compañeros, echar culpa sobre el profesor o el tutor que parece que no se está dando cuenta. Lo primero que dicen los padres, díselo a tu profesor, díselo. Es que se lo digo y no hace nada, es que se lo digo y no, es que se lo digo. Entonces ya ahí tenemos que intervenir. Existe también la figura contemplada, van a preguntar en la mesa y hablamos todos con nuestra psicóloga experta en acoso escolar, del padre, de la madre de menor no acosado, sino acosador que llega a saberlo. ¿Qué tiene que hacer? Llamarlo a capítulo, por lo menos en casa, ¿no? Hombre, vamos a ver, aquí hay una base también, cuando hablamos de niños acosadores, ahí ya nos metemos muchas veces en la familia. Nos metemos en unas pautas educativas, en unos estilos educativos, que además quizás lo podemos hacer de forma general. Hay una tendencia hoy en día, observamos muchas veces en consulta hoy en día niños con muy poca tolerancia a la frustración, que están acostumbrados a tenerlo todo rápido y fácil. Y eso genera muchas veces situaciones muy incómodas cuando tú no llegas a alcanzar algo a través de esa forma, ¿no? O de ese método. Las normas de conducta y los hábitos y las rutinas en casa son muy importantes. Y cada vez notamos que hay más falta de tristezas nos pueden parecer tan rotundas en un comportamiento humano de menores de edad como este ir en comandita o en grupo a hacer daño a alguien. Me parece realmente, en fin, lamentable, ¿no? Se le podrían poner muchos adjetivos. Preguntas para nuestra... Yo lo que le quería plantear a Teresa, a esta psicóloga especialista, es que realmente el acoso escolar, pues yo creo que es una cosa que ha existido siempre, pero hay ahora elementos nuevos. Ha comentado efectivamente esta nueva educación de la poca tolerancia a la frustración, ¿no? De la que somos responsables sin duda los padres, ¿no? en la educación. Pero también hay una vertiente que la vemos en casi todos los casos que trascienden a los medios de comunicación, y es que los móviles le han dado un poder al acosador espectacular, porque muchos casos desesperados de víctimas que acaban suicidándose o que acaban en depresiones profundas son por el acoso a través de imágenes del móvil, que es algo nuevo y algo a lo que nosotros no hemos vivido y que tenemos que intentar saber gestionarlo, ¿no?
Efectivamente, hoy en día los niños, los alumnos que hay ahora mismo, decimos muchas veces que tienen el perfil de alumnos multitareas, saben hacer y controlar muchos tipos de sistemas y de mecanismos. Son niños que controlan los WhatsApp, el Facebook, la música, el Spotify. ¿Cuál es el matiz más importante y que estamos encontrando en muchísimos casos ahora mismo y de mucha relevancia y de mucha importancia? El tema del ciberbullying, la diferencia fundamental que tiene con el acoso que existía antes, es que antes tú tenías el acoso a lo mejor en el centro educativo, cuando tú salías del centro educativo ya no existía. El problema que tenemos hoy en día es que ese acoso sigue, es continuo durante todo el día, se prolonga y parte de la noche, todo el día. Pensá un niño que sale del cole y ahora empiezan a amenazarlo por WhatsApp y está continuamente recibiendo una serie pues de humillaciones y además pueden ser verbales, pueden ser a través de fotos, el tema de los móviles en los colegios. Sabemos y vamos a ver y tenemos que intentar aprender a compaginar todo esto. Estamos también en un paradigma educativo del siglo XXI donde cada vez los críos van teniendo más medios, más recursos, las tablets, los iPads, todo lo que son las pizarras interactivas. Hay incluso colegios que no importa que el niño tenga el móvil porque se va a trabajar a través de una aplicación y tal. Pero eso hay que controlarlo y saberlo manejar muy bien. Hay un porcentaje, hay datos de porcentaje muy elevado de niños, de un 40 y tanto %, que tienen ciberbullying, que reciben ciberbullying. Y hay también muchos niños que acceden a perfiles en Facebook, en la red que sea, con mucho menos edad de la que le corresponde. Con lo cual ahí hay una parte también de control por parte de los adultos, quien corresponda en cada caso, importante. Pero el matiz es que el acoso se hace continuo, a lo largo de todo el día. Antes hemos preguntado qué pueden hacer los padres. Los padres estamos especialmente inquietos ante una cuestión como la que tratamos, lo puede imaginar cualquier persona. ¿Hay una barrera que conviene en esta materia quizás subrayar? Le pregunto a Teresa, nuestra psicóloga Fernández Reyes, aquello que tal vez en lontananza de alguna imaginación pueda aparecer de tomarse la justicia por propia mano. Mucho cuidado. Padres y madres al centro a buscar a los tutores. Al centro. O sea, el centro cuenta con recursos y tenemos que hacer uso de esos recursos y si el centro no nos responde tendremos que buscar otros recursos. Cuando se habla, sobre todo a nivel judicial, ¿no? Ha habido demanda, ha habido denuncias de este tema, pero que hasta ahora, digamos, el tema ha sido una parte monetaria, ¿no? Lo que ha habido. Pero cada vez hay más temas con una derivación penal, ¿no? De que realmente hay algo y hay alguien que o no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta o cómo somos capaces de llegar hasta ese punto. Javier Aroca. Bueno, yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho Luis. El acoso escolar ha existido siempre. Yo cuando era chico iba al colegio también lo podía observar, ¿no? Y además no es un acoso aislado. Hay acoso en los centros de trabajo, hay acoso de género, lo hay en distintas instituciones. O sea, el acoso tiene que ver mucho con el intento de dominación, ¿no? del poderoso o el que se siente poderoso sobre el débil, ¿no? Y tú decías una cosa de los padres y quiero ampliar el campo, ¿no? Claro, esto forma parte todo de un contexto social. El padre, decíamos antes, los padres que denuncien cuando los niños son acosados y cuando son acosadores, pero me da la impresión de que muchos padres no les importa que su hijo sea un acosador, se moviliza cuando es acosado. Pero lo que voy a la solución, ¿no? Tú hablabas de protocolo de inspección. A mí me gustaría que me dijera, porque por lo menos vamos a intentar arreglarlo, ya que no somos capaces de arreglar la sociedad en su conjunto, vayamos al escolar, que está en la base de otros acosos. ¿Cómo funcionan los protocolos? ¿Cómo funciona la inspección? ¿Y qué consecuencias tiene, en último caso, el que se haya desarrollado todo el proceso correctamente? El protocolo es muy fácil de activar. El protocolo, nosotros en consulta, veréis, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con el perfil de alumnos de altas capacidades y muchos de ellos son sujetos muchas veces de este tipo de acoso, ¿no? De circunstancias. Y tenemos casos también, por la experiencia de los padres que nos comentan, he ido al colegio, he dicho que probablemente o que mi hija está pasando por este momento y rápidamente el equipo directivo abrimos protocolo, vamos a ver qué podemos... O sea, que en teoría funciona bien y yo creo que además... Desgraciadamente, el que surjan noticias como esta hace que todo el mundo esté más sensibilizado con el tema y se le preste más atención. ¿Qué ha fallado entonces en un caso como este? Puede que haya fallado. Yo os hablo también del protocolo que tenemos aquí, en Andalucía. No, pero ¿cómo funciona en Andalucía? Este funciona de esa forma, o sea, simplemente... ¿Pero bien o mal? Regular. Eso es lo que yo quería saber. Regular. Vamos a ver, funciona bien en determinados casos, pero sí que es verdad que hay que insistir muchas veces en lo que decíamos antes, en diferenciar, y quizás muchas veces se nos va mucho tiempo buscando si realmente es acoso o es un conflicto puntual.
Entonces ahí tenemos que insistir desde el principio y buscar todos los agentes posibles y toda la información posible. El centro se va encargando de dar, pero un padre con ir a decirlo... ¿Y la inspección cómo funciona? La inspección. La inspección suele funcionar bien. Yo la experiencia que suelo tener con la inspección es que cuando tú vas a inspección y tú dices, esto me está pasando, la inspección responde. Suele responder. Pregunta Victoria. Los padres y madres, Victoria, en fin, ponemos oído, corazón, ¿verdad, Luis, Javier? A este tema especialmente. ¿Tu pregunta? Yo, repasando el caso de Madrid, este terrible caso que hemos sabido por la prensa en Madrid, a mí me da la impresión de que lo que ha fallado, por el hecho de que la policía afirmara que no ha encontrado indicios, es de que no ha habido una conciencia total de que era un caso de acoso escolar. Yo tengo la sensación de que eso se ha minimizado. Por eso la policía no encuentra indicios, porque la policía no estaba allí y es con la comunidad educativa, con el resto de alumnos, entiendo, supongo, que es con quien ha hablado. Entonces yo le quería preguntar a la psicóloga dos cosas. Si cree que de verdad hay una conciencia real de que esto tiene implicaciones muy graves, de que el acoso no es una peleilla o que se lleven mal, sino que es una cuestión más grave, porque a mí esto de el acoso ha existido siempre, me parece que no sé si de alguna manera se minimiza un poco, incluso los padres lo podemos minimizar. Por un lado, si es esa conciencia, y por otro, si cree que puede tener algo que ver la pérdida progresiva que han denunciado los propios profesores de autoridad en clase, con los alumnos y con los propios padres. Cuando llega el padre de un acosador y un tutor le dice, tu hijo está haciendo algo mal, y un padre no le hace caso, si cree que esa pérdida de autoridad también tiene algo que ver. Estoy de acuerdo en las dos cuestiones. Por un lado, cuando hablamos del centro educativo, es lo que decíamos, el centro tiene que ser consciente y en el momento que se investiga un poquito y tú vas preguntando, y tú sabes, los alumnos te responden porque los alumnos son los primeros que saben si a un compañero está siendo sujeto de acoso, está siendo sujeto de burla, lo sabe perfectamente. Pero el centro tiene que poner mucho de su parte. Antes existía el acoso, ahora existe, quizás somos todos más conscientes y más conscientes que tendríamos que ser, pero por toda la información que tenemos. Y os digo, como comentábamos antes, el perfil muchas veces de los críos también ha cambiado y también se debe intervenir en otros aspectos. Y te respondo así a la segunda pregunta. Yo creo que un aspecto fundamental, nosotros siempre hablamos de 3 factores donde se debe intervenir, ¿no?, en el tema del acoso escolar. Y uno es el colegio. Y como bien decías tú, el papel, el rol del maestro y del profesor es fundamental. Nunca se le debe perder el respeto. Cuando se le empieza perdiendo el respeto al profesor por parte de los padres, de los comentarios que muchas veces escuchan los propios niños en casa, de las cuestiones entre los compañeros, de grupos de WhatsApp, de padres, de madres, que hay que ver lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. El profesor, el maestro, tiene un papel relevante y tiene, digamos, la figura de respeto nunca lo puede perder. Otro punto fundamental es la familia. La familia debe trabajar mucho el ámbito emocional, el tema emocional con los niños. Y después, incluso a nivel de leyes, nosotros pensamos que no solo cuando se habla, por ejemplo, de la ley de violencia de género, sí, se está limitando el caso, y tendríamos que hablar también de violencia doméstica y de otro tipo de violencia para que los niños siempre estén protegidos. Tendremos también ocasión de extender nuestro comentario a muchos temas conexos con este que nos parece especialmente grave y que era hoy, en fin, motivo, como hemos explicado, de tenerle en esta mesa. Teresa Fernández Reyes, experta en acoso escolar del Colegio de Psicólogos de Andalucía, muchísimas gracias por estar en Canal Sur esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Y buenos días. Muchas gracias, buenos días.